Por favor, mamá Sienna, me duele. Me he quemado la mano. Charlotte gritó. Las lágrimas se mezclaban con el sudor mientras intentaba levantar la olla hirviendo en la pequeña cocina del alojamiento del ama de llaves. Sienna, sentada con las piernas cruzadas, sonrió con frialdad. Sigue cocinando. Si arruinas la cena, no comerás nada. Solo quería ayudarte, sollozó Charlotte. Ayúdame. Sienna soltó una risa burlona. Una inútil como tú solo sirve para darme vergüenza. Termina de una vez o come con los perros. El aceite hirviendo salpicó. Charlotte gritó. La piel de su mano se enrojeció al instante. Ni se te ocurra llorar. Sienna levantó el teléfono y comenzó a grabar. Así tu padre verá lo débil que es su princesita. El chisporroteo del aceite llenó el silencio pesado. Charlotte retrocedió, abrazando su mano quemada. El miedo grabado en sus ojos. De repente, ¡bam! La puerta se abrió de golpe. Vincent apareció, el rostro desbordado de furia, y rugió. Sienna, ¿qué demonios le estás haciendo a mi hija? Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El sol comenzaba a caer sobre Valle de Bravo. El reflejo dorado del atardecer cubría los tejados de la residencia Salazar. En la carretera, un auto negro avanzaba despacio. Al volante iba Eduardo Salazar, millonario y fundador de Grupo Salazar Innovaciones. Había cancelado todas sus reuniones sin saber por qué. Algo en el pecho le decía que debía volver a casa. Por la mañana su hija Elisa lo había llamado. Su voz sonaba cansada. «Papá, ¿vas a venir este fin de semana?» Él respondió con tono distraído. «Claro, mi vida. Te lo prometo». Esa promesa había sido una más entre tantas. Sin embargo, esa tarde la frase volvió a su mente una y otra vez. Cuando cruzó la verja de la residencia notó algo extraño. Una fina columna de humo salía del pequeño cottage al fondo del jardín. Ese lugar debía estar vacío. El personal tenía el día libre y Camila, su esposa, odiaba entrar allí. Eduardo apagó el motor y caminó sin hacer ruido. Solo se escuchaban los pájaros y el murmullo de la fuente. Al acercarse, oyó una voz infantil. «Por favor, señora Camila, me duelen los brazos». Eduardo se detuvo. La sangre se le heló. Se asomó por la ventana y vio a Elisa. La niña sostenía una olla enorme sobre la estufa. Llevaba los guantes de cocina de Camila, que le quedaban demasiado grandes. El vapor le cubría el rostro, y las lágrimas se mezclaban con el sudor. Detrás de ella estaba Camila Ortega. Llevaba un vestido color crema, los brazos cruzados y una copa de vino en la mano. Habló con frialdad. «Si vives en esta casa aprenderás a servir». «Mueve la sopa». Eduardo empujó la puerta. El golpe hizo vibrar los vidrios. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz dura. Camila se sobresaltó. «Eduardo, no es lo que piensas». Él señaló a la niña. «¿Por qué está cocinando sola?». Elisa dejó caer la cuchara y corrió hacia su padre. «Papá». Eduardo la levantó y notó las manos rojas por el calor. El olor a sopa quemada llenaba la habitación. Camila intentó justificarse. «Solo estábamos jugando. Le enseño a ser responsable. Las niñas ricas deben aprender algo de la vida». Eduardo apretó la mandíbula. «¿Y crees que esto es educación? Es crueldad». Camila lo miró con una sonrisa tensa. «Esa niña necesita disciplina. No puede seguir siendo una consentida». Eduardo abrazó a Elisa. «Vámonos, Shia. Ya no más». Camila alzó la voz. «No puedes hablarme así en mi casa». Eduardo la miró sin parpadear. «Esta casa es mía. Prepara tus cosas. Te vas esta noche». Camila abrió la boca pero no encontró palabras. «Te vas a arrepentir», dijo al fin con rabia contenida. «No sabes con quién te estás metiendo». Eduardo no respondió. Salió con la niña en brazos. Caminó por el jardín sin mirar atrás. Al entrar en la residencia principal la sentó en el sofá y le limpió las lágrimas con un pañuelo. «Dime la verdad, mi vida. Esto ha pasado antes». Elisa bajó la cabeza. «A veces, cuando tú no estás». El corazón de Eduardo se encogió. Se culpó por cada día que había pasado lejos. «Lo siento, Illa. Nadie volverá a lastimarte. Te lo prometo». Mientras la acunaba vio un cuaderno sobresaliendo del bolso escolar. Era rosa. Letras torcidas que decían «Diario de Elisa». Lo abrió. En la primera página leyó: «Día 47. Sopa de pollo. Muy caliente. Me dolieron los brazos.
Camila dijo que soy inútil. Eduardo cerró los ojos. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella frase corta resumía todo el dolor que su hija había callado. Entendió que lo ocurrido esa tarde no era un accidente. Era una rutina. Un castigo repetido. Miró el reloj. Eran las 8. Desde la ventana, vio la silueta de Camila cruzando el jardín, mientras hablaba por teléfono. Caminaba erguida, con calma. Esa calma lo enfureció más que los gritos. En su mente solo había una idea. Había fallado como padre, pero no volvería a hacerlo. Esta vez protegería a su hija, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Mientras el cielo se oscurecía sobre Valle de Bravo, Eduardo comprendió algo que nunca había entendido. El dinero no servía para comprar la paz ni la inocencia. La verdadera riqueza era ver a su hija dormir sin miedo. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos. Dentro de la casa, el millonario que lo había tenido todo miró a Elisa, que se aferraba a su camisa, y susurró con voz quebrada: «Estoy aquí, mi vida, y no volveré a dejarte sola». La noche cayó sobre la residencia Salazar. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj del vestíbulo se escuchaba en toda la casa. Eduardo permanecía despierto en su despacho, sentado frente al escritorio de madera oscura. Frente a él, el pequeño cuaderno rosa que había encontrado en la mochila de su hija, lo abrió con manos temblorosas. Cada página estaba llena de letras infantiles y fechas. Día 20. Día 31. Día 47. A cada línea, el peso del remordimiento crecía dentro de él. Elisa había escrito cada detalle con la inocencia de quien busca comprensión. Describía lo que hacía, lo que sentía, y lo que su madrastra decía. En una de las páginas se leía: «Hoitzocina arroz». Camila dijo que era un desastre. «Me dolieron los brazos, pero no lloré porque ella se enoja». En otra: «Macho boyo». Se podía leer: «Si algún día papá ve esto, talvez entienda que intento ser buena». Eduardo cerró los ojos. Sintió una punzada en el pecho. Había pasado 2 años creyendo que le daba a su hija lo mejor. Escuelas privadas, maestros de arte, juguetes caros. Pero le había negado lo más importante: su presencia. Subió las escaleras despacio. La puerta de la habitación de Elisa estaba entreabierta. La niña dormía con el cuaderno debajo de la almohada, abrazando a su peluche favorito. Eduardo la observó unos segundos. El rostro tranquilo, los párpados hinchados por el llanto. Se prometió que esa sería la última noche en que su hija dormiría con miedo. Al amanecer, los rayos del sol iluminaron el comedor principal. Eduardo preparó café y esperó a Camila. La escuchó bajar las escaleras. Con el sonido firme de sus tacones sobre el mármol, entró al comedor como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo con voz serena. Eduardo la miró sin responder. «No quiero café», continuó ella. «Prefiero que hablemos como adultos». Y respiró hondo. «Hablar no servirá de nada. ¿Te irás hoy?» Camila se sentó con elegancia. «No voy a ninguna parte. Eduardo, soy tu esposa y esta también es mi casa. No después de lo que hiciste». Ella dejó escapar una risa corta. «¿De verdad crees que alguien te creerá? Eres un hombre ocupado. Siempre fuera. Y yo he estado aquí cuidando a tu hija. Si esto se convierte en un escándalo, perderás más de lo que imaginas». Eduardo la miró fijamente. «No me amenaces. Ya tengo pruebas». Elisa lo escribió todo. El rostro de Camila cambió. Por un momento pareció perder la calma. «Un diario. Esa niña está confundida. Solo exagera». Eduardo se levantó. «No discutiré más. Hablaré con mis abogados. Quiero que tus cosas estén listas antes del mediodía». Camila se puso de pie con el rostro tenso. «Si me echas, Eduardo, me encargaré de que todos sepan que no sabes cuidar ni a tu propia hija». Él no contestó. Solo la observó salir, escuchando el eco de sus pasos hasta que la puerta principal se cerró. Luego se dirigió al despacho y marcó un número. «Buenos días, licenciada Rojas», dijo con voz cansada. «Necesito verla hoy mismo». Horas después, en el centro de la Ciudad de México, la abogada Teresa Rojas revisaba los documentos en su oficina. Era una mujer de unos 40 años, conocida por su firmeza. «Eduardo, lo que describes es grave, pero si tienes el diario de la niña, eso puede servir como prueba». «No quiero arrastrar a Elisa por tribunales», respondió él. «Solo quiero protegerla». «Entonces debemos preparar una medida de protección inmediata».
Que Camila no pueda acercarse a ella. Eduardo asintió. También necesito revisar algo más. Sospecho que todo esto no fue idea de Camila. La licenciada lo observó con atención. ¿A qué te refieres? A que alguien más puede estar detrás. Durante meses, ella recibía llamadas extrañas. Cuando las terminaba, cambiaba de humor. Elisa también lo notó. Teresa tomó nota. Veremos los registros telefónicos. Y revisa tu casa. Si esta mujer fue capaz de maltratar a tu hija, pudo haber instalado cámaras o micrófonos. Esa misma tarde, Eduardo regresó a Valle de Bravo, con un experto en seguridad, Manuel Cruz, un joven ingeniero que trabajaba para su empresa. Revisaron cada rincón del cottage. Después de una hora, Manuel levantó la mirada. Encontré algo. Señor. ¿Qué? Una microcámara dentro del detector de humo, de alta gama. Lleva instalada al menos un año. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está activa? No. Dejó de transmitir hace 2 semanas. Pero alguien la usó para grabar lo que pasaba aquí. El silencio se hizo espeso. Manuel guardó el dispositivo en una bolsa de evidencia. Esto no es equipo doméstico, señor. Alguien con dinero y experiencia lo puso aquí. Eduardo miró por la ventana hacia la casa principal. Elisa jugaba con su muñeca en el jardín. Ajena todo. Protéala, pensó. Esa era la única orden que su mente repetía una y otra vez. Cuando cayó la noche, volvió a su despacho. En el escritorio tenía el diario, la cámara y una foto de su esposa fallecida. Isabela Muñoz. Perdóname, murmuró. Creí que la protegía dándole todo. Pero lo único que necesitaba era a mí. Afuera, las luces del lago se reflejaban como estrellas sobre el agua. Dentro de la casa, el millonario comprendía que aquella historia apenas comenzaba. La verdad detrás de lo que había visto en el cottage no era simple. Y si alguien había vigilado a su hija, entonces el peligro aún no había terminado. Eduardo apagó la lámpara y miró hacia el pasillo. En la habitación contigua, Elisa dormía tranquila. No sabía que esa noche su padre haría una promesa silenciosa. Protegerte será mi única misión. Pase lo que pase. Nunca más te fallaré. El amanecer trajo un aire frío y húmedo sobre Valle de Bravo. Los pinos que rodeaban la residencia Salazar se mecían suavemente. Desde su estudio, Eduardo observaba la neblina disiparse mientras el sonido del lago llegaba hasta las ventanas. No había dormido. Las palabras de la licenciada Rojas seguían resonando en su cabeza. Si Camila actuó bajo órdenes, entonces alguien más estaba detrás. A las 9 de la mañana llegó Manuel Cruz, el ingeniero que había encontrado la cámara oculta. Llevaba una laptop y una carpeta llena de informes. Señor Salazar, comencé a analizar el dispositivo anoche. No era una cámara común. Está vinculada a una red privada, protegida con cifrado de nivel militar. Eduardo frunció el ceño. Puedes rastrear de dónde enviaba la señal. Estoy en eso. El registro muestra actividad constante durante más de un año. ¿Y algo más? La transmisión se detuvo exactamente el día que Camila abandonó la casa. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Sabes quién estaba recibiendo el material? No con certeza, respondió Manuel. Pero la dirección de conexión pertenece a una empresa llamada Inversiones Muñoz. El silencio cayó sobre la habitación. Eduardo tardó unos segundos en reaccionar. Muñoz, dijiste. Sí, señor. ¿Le suena? Eduardo se puso de pie lentamente. Caminó hacia la ventana sin mirar al ingeniero. Ese es el apellido de mi suegro. Don Alfredo Muñoz. Manuel levantó la mirada sorprendido. ¿Cree que él tenga algo que ver? Eduardo no respondió de inmediato. Su mente repasó los últimos años. Don Alfredo nunca había aceptado que su hija Isabela se casara con él. Siempre lo había considerado un advenedizo. Un hombre sin linaje ni apellido. Cuando Isabela murió, el viejo intentó obtener la custodia de Elisa, alegando que podía darle una educación más digna. Eduardo lo había enfrentado en los tribunales y ganó. Desde entonces no habían vuelto a hablar. Ahora todo encajaba. Ordena un análisis completo del equipo. Dijo con voz firme. Quiero saber cuánto material grabaron. ¿Qué tipo de archivos y si hay copias almacenadas? Entendido, señor. Pero advierto que alguien con recursos intentará borrar las huellas pronto. Hazlo lo más rápido posible. Horas después, mientras Manuel trabajaba, Eduardo decidió hacer una visita que había evitado durante años. Llamó a la licenciada Rojas. Teresa, necesito hablar con don Alfredo Muñoz. ¿Estás seguro?
Eduardo. Ese hombre tiene poder y contactos. Precisamente por eso, quiero verlo a los ojos y escuchar su versión. Por la tarde condujo hasta San Ángel, donde se alzaba la antigua hacienda de los Muñoz. Las paredes blancas y los arcos de piedra parecían tan impecables como en sus recuerdos. Un guardia abrió la reja y lo dejó pasar sin hacer preguntas. En el interior, don Alfredo lo esperaba en una sala amplia llena de retratos familiares. Tenía 70 años, cabello plateado, y una mirada tan afilada como siempre. Eduardo, dijo con una sonrisa seca, no esperaba verte tan pronto. Ni yo pensaba volver aquí, respondió él, pero hay cosas que debo entender. Don Alfredo señaló una butaca. Siéntate. Supongo que vienes por Camila. Eduardo lo miró directamente. Por Camila y por esto. Sacó de su carpeta una fotografía de la cámara hallada en el cottage. Don Alfredo no se inmutó. Veo que has hecho tus deberes. Entonces lo admites. No tengo nada que admitir. Esa cámara pertenece a mi empresa. Sí. Pero se instaló por motivos de seguridad. Eduardo golpeó la mesa con la mano abierta. Seguridad. Grabaste a una niña cocinando mientras su madrastra la humillaba. ¿Eso te parece seguridad? El anciano alzó una ceja. No exageres. Sabes tan bien como yo que tu hija vivía rodeada de lujo, sin disciplina, sin una figura materna. Yo solo intenté darle estructura. Estructura, repitió Eduardo con amargura. ¿Llamas estructura a hacerla llorar, a manipularla, a convertir su infancia en un experimento? Don Alfredo se inclinó hacia adelante. No me des lecciones, muchacho. Yo crié a Isabela para ser fuerte, para enfrentarse al mundo. Ella eligió a un hombre que la alejó de su familia y la condenó a una vida mediocre. Eduardo lo miró con furia contenida. Isabela fue feliz conmigo. Lo sabes. El silencio llenó la sala. Solo se escuchaba el ruido de un reloj antiguo. Don Alfredo se levantó despacio. Tu hija es mi sangre, Eduardo. Y la sangre Muñoz merece un destino más alto. Si tú no puedes dárselo, yo lo haré. Eduardo se puso de pie. Ni tú ni nadie volverán a acercarse a Elisa. Ya tengo todo lo necesario para detenerte. El viejo sonrió con frialdad. ¿Crees que podrás enfrentarme? Tengo abogados, contactos, influencia. Y tú solo tienes el testimonio de una niña. Eduardo respiró hondo. Tengo su diario, las grabaciones y la verdad. Durante unos segundos ambos se miraron en silencio. Era una guerra que había comenzado años atrás, el día en que Isabela eligió el amor antes que el apellido. Eduardo se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo con voz firme, si vuelves a acercarte a mi hija, te destruiré. De regreso a Valle de Bravo. El air de la noche era pesado. Las luces del camino parecían lejanas. Eduardo sabía que el enfrentamiento apenas había empezado. Don Alfredo no se detendría fácilmente. Al llegar a la residencia, encontró a Elisa en el sofá, tibullando. La niña levantó la vista y sonrió. Papá, mira, es un retrato de los dos. Eduardo la abrazó con fuerza. Es hermoso, mi vida. Mientras la observaba, supo que estaba dispuesto a todo. El poder, la reputación, los negocios. Nada importaba si tenía que elegir entre perderlo todo o protegerla. Esa noche, el millonario que había construido un imperio, comprendió que la batalla más difícil no se libraría en las juntas ni en los tribunales. Se libraría en el corazón de su propia familia. Y el enemigo ya tenía su apellido. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. 3 días después del enfrentamiento con don Alfredo, el ambiente en la residencia Salazar seguía tenso. Eduardo apenas dormía. Revisaba cada documento, cada grabación, cada detalle del sistema de seguridad. Quería asegurarse de que nadie más pudiera entrar o espiar su casa. Elisa, sin saberlo, comenzaba a sonreír un poco más. Dibullaba, jugaba con su perrita Luna y preguntaba cuándo volverían al lago. Aquella tarde, mientras Eduardo revisaba correos en su despacho, escuchó que el timbre sonaba con insistencia. La empleada doméstica se asomó. Señor, hay una mujer en la puerta. Dice que necesita hablar con usted. ¿Quién es? Dice que se llama Camila Ortega. Eduardo se levantó de golpe. Por un instante pensó en negarse. No quería volver a verla. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que debía escucharla. Dígale que espere en la terraza. Camila estaba sentada, con el rostro pálido y el cabello suelto. No llevaba maquillaje.
En sus manos sostenía un sobre. Cuando Eduardo se acercó, ella lo miró con una mezcla de culpa y miedo. No vine a pedir perdón. Comenzó. Vine porque necesitas saber la verdad. Eduardo se cruzó de brazos. Ya sé suficiente. Sé lo que hiciste y quién te ayudó. No. No lo sabes todo. Respondió ella con voz temblorosa. Lo que viste fue solo una parte. Sacó del sobre un pequeño dispositivo USB y lo colocó sobre la mesa. Aquí está la grabación original de las cámaras del cottage. Sin cortes. Sin edición. Eduardo la observó con desconfianza. ¿Y por qué me lo das ahora? Porque estoy en peligro, dijo ella casi en un susurro. Don Alfredo descubrió que dudaba de él. Me advirtió que si hablaba, publicaría un video manipulado, en el que parecería que tú eras el que descuidaba a Elisa. Eduardo frunció el ceño. ¿Estás diciendo que te obligó a grabar a mi hija? Sí. Todo comenzó hace 2 años. Don Alfredo me contactó antes de que tú y yo nos casáramos. Dijo que quería proteger el legado de su nieta, y que solo necesitaba pruebas de que tú no eras un buen padre. Me prometió dinero, estabilidad, una posición. Yo era joven y tonta. Pensé que podría controlar la situación. Se detuvo unos segundos. Su voz se quebró. Pero cuando conocí a Elisa, algo cambió. Es una niña buena, dulce, inocente. Yo no soportaba hacerle daño. Pero don Alfredo me vigilaba. Cada semana me pedía grabaciones. Si no cumplía, me amenazaba con arruinarme. Eduardo la escuchaba en silencio. En su interior, la rabia y la incredulidad luchaban por dominarlo. ¿Esperas que te crea, Camila? No espero nada, contestó ella. Solo quiero que uses esa prueba. Si me pasa algo, al menos tendrás cómo demostrar quién está detrás. Eduardo tomó el dispositivo sin dejar de mirarla. ¿Y por qué habría de confiar en ti ahora? Porque también tengo miedo, respondió ella. Don Alfredo no se detendrá. Quiere a Elisa. Quiere controlarla como lo hizo con su madre. Eduardo apretó los dientes. ¿Dónde está ahora? En su hacienda. Pero no va a detenerse ahí. Está preparando una demanda por custodia. Y según me dijo su abogado, usará las grabaciones falsas para destruirte públicamente. Camila se puso de pie. No me perdones. No puedes. Pero por favor, protege a Elisa. No permitas que ese hombre la convierta en lo que convirtió a Isabela. Eduardo permaneció callado. La miró unos segundos, y luego asintió con frialdad. Te escoltaré hasta el coche. A partir de hoy, no te acerques más a mi hija. Pero si lo que dices es verdad, lo probaré. Camila bajó la mirada. Eso es todo lo que quería. Minutos después, el auto de Camila desapareció por la carretera. Eduardo volvió al despacho y conectó el dispositivo al ordenador. La pantalla mostró una serie de carpetas con fechas. Abrió lo más reciente. El video comenzó. Aparecía Camila en la cocina del cottage, con el teléfono en la mano. Su voz sonaba agitada. No puedo seguir haciendo esto, decía. Es solo una niña. Esto está mal. Una voz masculina respondió al otro lado. Era don Alfredo. Cumple con tu tarea. El dolor fortalece. Esa niña debe aprender disciplina antes de que su padre la arruine con su debilidad. Camila lloraba. Usted prometió que no habría más castigos. Silencio. Recuerda quién paga tus deudas, respondió la voz. Eduardo detuvo el video. Sintió que el estómago se le cerraba. Por fin tenía lo que necesitaba. Una prueba directa de la manipulación de don Alfredo. Llamó a la licenciada Rojas. Teresa, tengo evidencia nueva. Grabaciones con la voz de don Alfredo ordenando todo. ¿Estás seguro? Completamente. Mañana iremos a la fiscalía. Esa noche, mientras Elisa dormía, Eduardo se quedó junto a su cama. La niña respiraba tranquila, abrazando su peluche. Él le acarició el cabello y susurró. Ya casi termina, y mi vida. Muy pronto estarás libre de todo esto. Pero en el fondo sabía que la guerra apenas comenzaba. Don Alfredo no se rendiría tan fácilmente. Era un hombre que no conocía la derrota, y ahora, herido en su orgullo, haría todo lo posible por recuperar el control. Eduardo apagó la luz del cuarto y se quedó en la oscuridad unos segundos. Pensó en Isabela, en su voz suave, en cómo siempre creía que la bondad podía vencer a la violencia. Esta vez, se prometió, la bondad tendría un escudo, y ese escudo sería él. La mañana siguiente amaneció gris sobre Valle de Bravo. El cielo parecía presagiar tormenta. En el despacho de la residencia Salazar, Eduardo repasaba una vez más
el contenido del dispositivo que Camila le había entregado. Cada archivo, cada audio, cada fragmento confirmaba su peor sospecha. Don Alfredo Muñoz no solo había vigilado a su nieta, también había manipulado a todos para destruirlo. A las 9 en punto llegó la licenciada Teresa Rojas, su abogada. Llevaba una carpeta con documentos y una expresión decidida. «Tenemos lo necesario», dijo al entrar. Los audios donde don Alfredo ordena los castigos, las fechas de transmisión, los registros del equipo. Todo está listo para presentar una denuncia formal. Eduardo asintió. «Quiero hacerlo hoy. No más demoras». Mientras hablaban, un empleado entró con el periódico de la mañana. Eduardo lo tomó sin pensar, pero la portada lo hizo detenerse. El titular decía: «El millonario Eduardo Salazar acusado de negligencia paterna». A un lado, una fotografía suya y otra de Elisa en su escuela. El rostro de Eduardo se endureció. «Ya empezó», murmuró. Teresa tomó el periódico y lo revisó. «Esto viene de los medios aliados a don Alfredo. Está usando sus contactos para fabricar una historia». Eduardo se levantó de la silla. «Entonces debemos adelantarnos. Presentaremos las pruebas antes de que esa mentira se extienda». Condujeron juntos hasta la Fiscalía de la Ciudad de México. En el trayecto, Eduardo apenas habló. Miraba por la ventana las calles agitadas, los anuncios, la gente apurada. Todo le parecía distante. Solo pensaba en Elisa. Al llegar, entregaron los archivos, los documentos y el diario de la niña. Teresa explicó con detalle el caso al fiscal. «Este material demuestra una manipulación psicológica prolongada contra una menor. También muestra una conspiración para dañar la imagen pública del señor Salazar». El funcionario asintió con gravedad. «Tomaremos medidas de protección inmediatas, pero deben prepararse. Esto saldrá a la luz». De regreso a la residencia, Eduardo recibió una llamada de Manuel Cruz. «El ingeniero de seguridad, señor. Logré recuperar parte del servidor donde estaban las grabaciones originales, pero alguien ya intentó borrarlas. La dirección del ataque proviene de una oficina legal en San Ángel». Eduardo cerró los ojos. El despacho de don Alfredo, pensó. Por la tarde, los canales de televisión comenzaron a hablar del caso. Decían que un empresario poderoso estaba siendo investigado por abandono de su hija. Mostraban imágenes de Elisa jugando en la escuela y comentarios de fuentes anónimas que aseguraban que la niña había sido descuidada. Elisa, que estaba en la sala viendo caricaturas, cambió de canal y vio su propia foto en la pantalla. «Papá, ¿por qué estoy en la televisión?», preguntó confundida. Eduardo se sentó a su lado y le apagó la tele. «No te preocupes, mi vida. Están diciendo cosas que no son ciertas. Todo estará bien». La niña lo miró en silencio. «Camila va a volver». «No», respondió ella con firmeza. «Ya no». Esa noche, cuando Elisa se durmió, Eduardo salió al jardín. La brisa del lago era fría. La luz de la luna iluminaba los rosales que Isabela había plantado años atrás. Cerró los ojos y recordó su voz. «Eduardo, prométeme que siempre cuidarás de nuestra hija». La promesa seguía viva. A la mañana siguiente, la licenciada Rojas lo llamó temprano. «Eduardo, la denuncia ya fue aceptada. Don Alfredo será citado a declarar en los próximos días. Pero hay algo más. Un periodista quiere entrevistarte. ¿Podría ayudarte a limpiar tu imagen si lo haces bien?» «No», respondió él. «No hablaré hasta que el juez vea las pruebas. No convertiré esto en un espectáculo». A mediodía recibió un mensaje de un número desconocido. Decía: «Nos vemos esta noche, en el Parque Chapultepec. Si quieres proteger a Elisa, Fenzolo». Eduardo frunció el ceño. Mostró el mensaje a Teresa. «Podría ser una trampa», advirtió ella. «Lo sé, pero si hay una mínima posibilidad de obtener más información, iré». Cuando cayó la noche, condujo hasta el parque. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento. Caminó por el sendero principal, hasta ver una figura esperándolo. Era Camila. «Pensé que te habías ido», dijo él con frialdad. «No puedo. Me están siguiendo. Don Alfredo quiere desaparecer las pruebas. Ya sabe que fuiste a la fiscalía». Eduardo dio un paso adelante. «¿Tienes algo más que decirme?» «Sí. Hay copias de todo el material en una bóveda del banco familiar. Si él siente que pierde, las usará para destruirte públicamente». Antes de que pudiera preguntar más, se escuchó el ruido de un motor. Un auto negro se detuvo a pocos metros. 2 hombres bajaron.
Camila retrocedió con miedo. «Corre», gritó ella. Eduardo la tomó del brazo y la llevó hacia una salida lateral. Los hombres lo siguieron, pero él logró esconderse entre los árboles. Desde allí vio cómo el auto se alejaba. Camila respiraba agitadamente. «Te dije que era peligroso. No sabes de lo que ese hombre es capaz». Eduardo la miró con seriedad. «Lo sé, pero ahora tengo algo que él no tiene. La verdad. Y no pienso detenerme». La llevó a un hotel fuera de la ciudad. Le dio dinero y le pidió que permaneciera oculta. «No lo hago por ti», le dijo. «Lo hago por Elisa». De regreso a la residencia, la madrugada ya despuntaba. Eduardo encontró a su hija dormida en el sofá, abrazando su diario. Se sentó junto a ella y la cubrió con una manta. En la mesa, el periódico del día siguiente ya anunciaba nuevos titulares. Escándalo en la familia Salazar. Exesposa y padre político enfrentados por la custodia de una menor. Eduardo suspiró. Sabía que la batalla pública apenas comenzaba, pero en su interior sentía una certeza que lo mantenía firme. «Podrán atacar mi nombre», pensó, «pero no tocarán a mi hija». Miró el reloj. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana. Afuera, el canto de los pájaros rompía el silencio. Dentro de la casa, el millonario entendió que la guerra con don Alfredo ya no sería silenciosa. Ahora todos sabrían quién era el verdadero enemigo. Y estaba dispuesto a enfrentarlo, sin importar el precio. La noticia del enfrentamiento entre Eduardo Salazar y don Alfredo Muñoz corrió por toda la prensa nacional. Los noticieros hablaban sin descanso de la disputa familiar del millonario que había denunciado a su propio suegro por abuso psicológico hacia su hija. Las cámaras se apostaban frente a la residencia en Valle de Bravo, y los reporteros buscaban declaración. Dentro de la casa, la tensión era constante. Elisa, sin entender lo que ocurría, había dejado de comer con normalidad. En las noches despertaba sobresaltada y pedía dormir en el cuarto de su padre. Eduardo la dejaba subir a su cama y la abrazaba hasta que conciliaba el sueño. Sabía que la pequeña estaba reviviendo miedos que apenas comenzaban a sanar. Esa semana, la doctora Valeria Gómez, psicóloga infantil, llegó a la residencia para comenzar un proceso de terapia. «Buenos días, señor Salazar», dijo con voz amable. «Quiero conocer a Elisa y evaluar cómo está enfrentando todo esto». Eduardo asintió con gesto agradecido. «Gracias por venir, doctora. Solo quiero que vuelva a sonreír». En el jardín, Elisa dibujaba sobre una hoja. La doctora se sentó junto a ella. «¿Puedo ver lo que haces?», preguntó. «Es un dibujo de mi mamá», respondió la niña. «Está en el cielo, pero todavía me cuida». Valeria sonrió. «Claro que sí. Y también tu papá te cuida mucho». Durante la sesión, Elisa habló poco, pero mencionó algo que hizo que la doctora se quedara pensativa. «A veces sueño que Camila vuelve, y que mi abuelo la manda a buscarme». Cuando la doctora terminó, se acercó a Eduardo. «Su hija presenta ansiedad y miedo nocturno. Es normal después de lo que vivió. Pero hay algo más. Menciona a su abuelo con frecuencia. Todavía lo percibe como una amenaza». Eduardo bajó la mirada. «Lo sé. Él la quiere controlar como controló a Isabela». Mientras tanto, en la Ciudad de México, don Alfredo se preparaba para su declaración judicial. A su lado, un grupo de abogados revisaba los documentos. «No hay pruebas concluyentes», decía uno de ellos. «Solo audios manipulables y el testimonio de la niña». Don Alfredo los escuchaba en silencio. Finalmente habló. «Eduardo cree que puede ganarme con sentimentalismos, pero la opinión pública se moldea con dinero». Horas más tarde, los canales de televisión difundieron una entrevista exclusiva con don Alfredo. En ella, el anciano se mostraba sereno. «Solo quiero lo mejor para mi nieta», dijo frente a las cámaras. «Mi yerno ha estado ausente durante años. Si yo intervine, fue para protegerla». El golpe mediático fue devastador. En las redes sociales comenzaron los comentarios. Algunos apoyaban a Eduardo, pero otros repetían la versión de don Alfredo. En Val de Bravo, Eduardo vio la entrevista junto a la licenciada Teresa Rojas. «Él está usando la compasión del público», dijo ella. «Quiere parecer un abuelo preocupado». Eduardo respiró hondo. «Entonces nosotros usaremos la verdad». Al día siguiente, se celebró la primera audiencia. La sala del tribunal estaba llena de periodistas. Eduardo entró con traje oscuro, acompañado por su abogada. En la otra esquina, don Alfredo sonreía con calma. El juez abrió la sesión.
Estamos aquí para determinar la validez de las acusaciones por abuso psicológico y manipulación. La licenciada Rojas presentó las pruebas, los audios, los registros del servidor y el diario de Elisa. El juez escuchó con atención. Luego, el abogado de don Alfredo pidió la palabra. Mi cliente niega toda participación. Los audios fueron obtenidos ilegalmente y carecen de autenticidad. Teresa se levantó. Tenemos la verificación técnica. Los archivos provienen de una cámara instalada por la propia empresa de don Alfredo. El juez ordenó una pausa para analizar los documentos. En ese momento, Eduardo miró a su alrededor. Notó que varias cámaras lo enfocaban. No era solo un juicio, era un espectáculo. En el pasillo del tribunal, recibió una llamada de la doctora Valeria. Señor Salazar, necesito decirle algo. Elisa tuvo un episodio de ansiedad. Preguntó si usted volvería a dejarla sola. Eduardo cerró los ojos. Dígale que no, que nunca la dejaré. Regresó a la sala. Cuando reanudaron la audiencia, el juez habló con tono grave. He revisado las pruebas. Hay elementos suficientes para continuar la investigación penal contra don Alfredo Muñoz. Mientras tanto, se ordena una restricción temporal. El señor Muñoz no podrá acercarse ni comunicarse con la menor Elisa Salazar. Don Alfredo se mantuvo inmóvil, pero su mirada estaba llena de odio. Eduardo respiró con alivio. Por primera vez en semanas, sentía que la justicia estaba de su lado. Al salir del tribunal, los reporteros se agolparon frente a él. Tiene algo que decir. Señor Salazar, gritó uno. Solo que proteger a mi hija es lo único que me importa, respondió sin detenerse. De regreso en la residencia, él y Shokoryu Hotsioel. Ganamos. Papá. Ganamos un poco, respondió sonriendo. Pero todavía tenemos que ser fuertes. Esa noche, padre e hija cenaron juntos. Eduardo encendió una vela frente a una foto de Isabela y dijo en voz baja: lo estamos logrando. Amor, nuestra hija está segura. Sin embargo, en la hacienda de San Ángel, don Alfredo observaba las noticias con gesto frío. Un asistente le entregó un sobre con documentos. Señor, las copias del material siguen bajo nuestro control. ¿Desea que las liberemos? No todavía, contestó él. Primero quiero que Eduardo crea que ganó. Después conocerá lo que significa perder de verdad. Mientras en Valle de Bravo reinaba una calma frágil, en las sombras comenzaba a gestarse el siguiente ataque. La guerra por el alma de una niña aún no había terminado. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La resolución del juez había traído algo de calma a la residencia Salazar, pero duró poco. Días después, el ambiente volvió a llenarse de tensión. Afuera de la casa, los reporteros continuaban apostados, buscando captar una imagen de Eduardo y su hija Elisa. Cada titular nuevo reavivaba la historia, y cada imagen publicada hacía que la niña recordara el miedo. Esa mañana, mientras el sol apenas asomaba entre las montañas, Eduardo preparó el desayuno. Elisa entró a la cocina con los ojos cansados. No dormí bien, dijo con voz baja. Soñé que Camila me llevaba otra vez al cottage. Eduardo se agachó frente a ella. Fue solo un sueño, mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Pero la niña no respondió. Miraba el piso, como si temiera que las sombras cobraran vida. A media mañana, llegó la doctora Valeria Gómez para su sesión semanal. Elisa la recibió sin ánimo. Durante la terapia, apenas habló. ¿Podemos dibujar otra vez?, preguntó la doctora. La niña asintió. Tomó los colores y comenzó a trazar líneas. Cuando terminó, Valeria observó el dibujo con atención. Era la casa, pero en las ventanas había ojos. ¿Muchos ojos? Valeria guardó silencio unos segundos. Elisa, ¿sientes que alguien te está mirando? Sí, respondió la niña. Desde afuera. Por las noches escucho ruidos. Más tarde. Cuando la doctora se reunió con Eduardo, su expresión era seria. La niña tiene una recaída. Los sueños se mezclan con la realidad. Siente que la vigilan, y puede que no esté del todo equivocada. Con la exposición mediática, cualquier desconocido podría acercarse. Eduardo apretó los puños. Aumentaré la seguridad. No permitiré que vuelva a pasar. Esa misma tarde, Manuel Cruz, el ingeniero de confianza, llegó con un nuevo sistema de cámaras y sensores. Mientras trabajaba, comentó algo que hizo que Eduardo se detuviera. Señor, detectamos una señal extraña en el perímetro.
Alguien está intentando conectarse a la red de vigilancia. ¿Desde dónde? Desde la zona de San Ángel. Eduardo comprendió de inmediato. Es don Alfredo. Está espiando otra vez. Llamó de inmediato a la licenciada Teresa Rojas. Tenemos una nueva intrusión, dijo. Necesito que el juez amplíe la orden de protección. Teresa respondió con voz tensa. Lo haré hoy mismo. Pero debes estar preparado. Don Alfredo ha presentado una apelación. Quiere revertir la restricción y solicitar la custodia compartida. Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Custodia compartida. Después de todo lo que hizo, alega que tus viajes constantes y tu exposición mediática te vuelven incapaz de cuidar a la niña de manera estable. Esa noche, Eduardo subió a la habitación de Elisa. La encontró despierta, mirando por la ventana. ¿Qué haces todavía levantada? Hay alguien afuera, dijo ella con voz temblorosa. Lo vi junto al árbol. Eduardo miró por la ventana. El jardín estaba oscuro, pero una silueta pareció moverse entre los rosales. Bajó corriendo las escaleras y salió al patio. La figura ya no estaba. Solo encontró huellas sobre la tierra húmeda. Cuando volvió a subir, Elisa lo esperaba abrazando su peluche. ¿Era él? Papá. No lo sé, pero estás a salvo. Al día siguiente, la prensa publicó un nuevo artículo. El abuelo de Elisa Muñoz busca reconciliación familiar. La nota mostraba una foto de don Alfredo saliendo de misa, rodeado de cámaras, hablando sobre el amor y el perdón. No busco venganza, decía. Solo quiero ver crecer a mi nieta. Eduardo tiró el periódico sobre la mesa. Está manipulando a todos, murmuró. Teresa llegó poco después con malas noticias. El juez aceptó revisar la apelación. Habrá una nueva audiencia en 2 semanas. Eduardo respiró hondo. Entonces prepararemos todo otra vez. Mientras tanto, Elisa empeoraba. No quería ir al colegio. Se negaba a salir al jardín y empezó a tartamudear cuando hablaba de su madre o de Camila. La doctora Valeria sugirió algo que a Eduardo le dolió escuchar. Sería bueno que Elisa y tú se alejaran por unos días. Un lugar tranquilo, sin prensa ni ruido. Necesita descansar su mente. Eduardo dudó. No puedo dejar la ciudad en medio del proceso. Si no lo haces, la niña puede hundirse más, insistió la doctora. Esa noche, mientras la niña dormía, Eduardo caminó por el pasillo lleno de retratos. Se detuvo frente a una foto de Isabela, su esposa fallecida. ¿Ves lo que está haciendo tu padre?, susurró. Está destruyendo lo poco que nos queda. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Teresa, voy a sacar a Elisa de la ciudad. No diré a dónde. Si alguien pregunta, ¿no digas nada? La abogada lo miró con preocupación. Eso podría interpretarse como evasión. Lo sé, pero es la única manera de mantenerla a salvo. 2 horas más tarde, Eduardo condujo lejos de Valle de Bravo. Elisa dormía en el asiento trasero. El camino de montaña serpenteaba entre los árboles. No sabía cuánto tiempo estaría lejos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía un poco de paz. Mientras tanto, en la hacienda de San Ángel, don Alfredo recibía una llamada. Señor, informan que Eduardo Salazar abandonó su residencia con la niña. El viejo sonrió. Perfecto. Ahora dirán que huyó. De vuelta en el auto, Eduardo miró por el retrovisor. En el horizonte, la carretera se perdía entre la niebla. Tomó la mano de su hija y prometió en silencio que nadie volvería a separarlos. Pero sabía que la calma sería breve. Don Alfredo no descansaría hasta recuperar el control. Y en la sombra, un nuevo movimiento ya estaba en marcha. La guerra por Elisa no era solo legal ni mediática. Era una batalla por su mente, por su confianza, por su futuro. Y Eduardo juró que no perdería, aunque tuviera que desaparecer del mundo para protegerla. El auto de Eduardo Salazar avanzaba por la carretera que conducía hacia las montañas de Michoacán. El aire era frío, y la neblina cubría los pinos como un manto de silencio. En el asiento trasero, Elisa dormía profundamente. Abrazando a su peluche, Eduardo conducía con el corazón dividido entre el alivio y la preocupación. Había dejado atrás la residencia, los medios, los abogados y todo lo que conocía. Solo quería un poco de paz para su hija. Al caer la tarde llegaron a un pequeño pueblo escondido entre los cerros, llamado San Joaquín del Valle. Era un lugar tranquilo, sin señal de televisión, y con apenas unas cuantas calles empedradas. Eduardo alquiló una cabaña de madera en la ladera de una colina. El dueño, un anciano amable,
Le entregó las llaves sin hacer preguntas. Aquí estarán tranquilos, dijo el hombre. Nadie viene por aquí en días de lluvia. Esa noche, mientras encendía la chimenea, Eduardo observó a Elisa jugar con un rompecabezas. La niña sonreía por primera vez en semanas. «Papá, ¿vamos a vivir aquí?», preguntó con curiosidad. «Por un tiempo, mi vida, hasta que todo se calme. Y luego volveremos a casa». «Sí, cuando ya no haya peligro». La cabaña olía a madera y pino fresco. Afuera, el sonido del viento golpeaba las ventanas. Eduardo sintió una extraña paz. Por primera vez en mucho tiempo no escuchaba los rumores de la prensa ni los teléfonos sonando. Solo el crepitar del fuego y la risa suave de su hija. Al día siguiente, fueron al pequeño mercado del pueblo. Las mujeres del lugar los saludaban con cortesía. Nadie parecía reconocerlos. Elisa se sorprendió al ver gallinas sueltas y niños corriendo por las calles sin celulares ni uniformes caros. «Papá, aquí los niños juegan de verdad», dijo ella con una sonrisa tímida. Eduardo le acarició el cabello. Así debería ser siempre. Mientras tanto, en la Ciudad de México, las noticias contaban otra historia. Los titulares decían: «El millonario Eduardo Salazar huye con su hija para evitar la justicia». Don Alfredo Muñoz aparecía en entrevistas llorando frente a las cámaras. «Solo quiero saber si mi nieta está bien», decía con voz afectada. «No sé qué clase de padre la aleja de su familia». La licenciada Teresa Rojas intentó comunicarse con Eduardo, pero su teléfono estaba apagado. Sabía que lo estaban pintando como un prófugo. Sin embargo, también sabía que lo hacía por proteger a Elisa. En la cabaña, los días pasaron con calma. Eduardo cocinaba, limpiaba y ayudaba a Elisa con sus tareas escolares. Por las tardes caminaban hasta un arroyo cercano, donde la niña recogía piedras de colores. «Papá, esta parece un corazón», decía mostrando una piedra rosada. «Entonces guárdalo», contestaba él sonriendo. «Será nuestra piedra de la suerte». «Una aguja». Mientras cenaban, alguien golpeó la puerta. Eduardo se tensó de inmediato. Tomó una linterna y se acercó con cautela. «¿Quién es?», preguntó. Una voz conocida respondió. «Soy Manuel Cruz, señor». «No se asuste». Eduardo abrió la puerta. El joven ingeniero estaba empapado por la lluvia. «¿Cómo me encontraste?», preguntó sorprendido. «Con rastreo de tu auto». «No te preocupes. Va en solo. Teresa me pidió que te entregara esto». Sacó de su mochila un sobresellado. Dentro había documentos judiciales y una carta de la abogada. Eduardo la leyó con atención. El juez ha emitido una orden de localización. Don Alfredo presentó cargos por sustracción de menor. Regresa antes de que conviertan esto en un caso penal. Eduardo apretó el papel entre sus manos. «No puedo volver. Si lo hago, él ganará». Manuel lo miró con preocupación. «Pero si no regresas, perderás la custodia por abandono del proceso». «Entonces buscaré otra manera», respondió Eduardo. Esa noche, después de que Elisa se durmió, los dos hombres conversaron junto a la chimenea. «Señor», dijo Manuel, «he analizado los archivos del servidor de inversiones Muñoz. Hay más pruebas de manipulación, correos, o transferencias y grabaciones que vinculan directamente a don Alfredo con medios de comunicación y jueces». Eduardo lo miró sorprendido. «¿Puedes obtenerlas?» «Ya las tengo. Están cifradas. Pero puedo descifrarlas si tengo tiempo». Eduardo sintió una chispa de esperanza. «Hazlo, Manuel. Con eso podríamos detenerlo para siempre». Durante los días siguientes, Manuel trabajó sin descanso en su laptop. Eduardo vigilaba el entorno y mantenía a Elisa lejos de cualquier noticia. Pero la tranquilidad comenzó a romperse. Dos hombres desconocidos fueron vistos en el pueblo haciendo preguntas sobre un empresario y una niña. El dueño de la tienda avisó discretamente a Eduardo. «Cuídese, señor. Esos hombres no son de aquí». Esa noche, Eduardo empacó lo necesario. Despertó a Elisa y la abrazó. «Tenemos que irnos, mi vida». «¿Otra vez?» «Papá». «Sí. Solo un poco más». Subieron al auto junto con Manuel y se alejaron del pueblo bajo la lluvia. Las luces de San Joaquín del Valle quedaron atrás, o pequeñas como luciérnagas. Eduardo miró a su hija dormida y pensó en todo lo que había perdido: su empresa, su reputación y su paz. Pero también sabía que aún tenía lo único que importaba. Elisa respiraba tranquila, y eso bastaba. A la mañana siguiente, estacionaron el auto en una vieja posada
junto al lago de Pátzcuaro. Manuel encendió su computadora y mostró la pantalla. Lo logré, dijo emocionado. Aquí están los documentos. Don Alfredo movió grandes sumas de dinero para sobornar a un periodista y a un juez. Todo está registrado. Eduardo sintió un peso desaparecer de sus hombros. Con esto podremos limpiar nuestro nombre, dijo. Pero antes de poder celebrar, el sonido de un helicóptero rompió el silencio del amanecer. Eduardo salió y miró al cielo. En el costado del aparato se leía claramente: Policía Federal. Manuel lo miró alarmado. Nos encontraron. Eduardo entró corriendo y tomó a su hija en brazos. Pase lo que pase, le dijo al oído, nunca olvides que te amo. Las sirenas se acercaban. Afuera, el viento agitaba el agua del lago. La historia aún no había terminado. Y el destino de la familia Salazar estaba a punto de cambiar para siempre. Las hélices del helicóptero cortaban el aire sobre el lago de Pátzcuaro. El sonido retumbaba entre las montañas. Eduardo Salazar sostenía a su hija Elisa contra el pecho, mientras observaba cómo los agentes descendían. Manuel Cruz intentaba desconectar su computadora y ocultar las pruebas. Pero era tarde. En cuestión de minutos, la cabaña quedó rodeada. Señor Salazar, abra la puerta, ordenó una voz desde afuera. Tenemos una orden de arresto por sustracción de menor y obstrucción de justicia. Eduardo apretó los dientes. No era un fugitivo. Era un padre protegiendo a su hija. Miró a Manuel y le dijo con calma: cuida de ella. No la dejes sola. El joven asintió. Lo prometo. Eduardo abrió la puerta con las manos en alto. Los agentes lo esposaron sin decir palabra. Elisa gritó y trató de correr hacia él. Pero Manuel la detuvo. Papá, no te vayas. Eduardo la miró con tristeza. Todo estará bien, mi vida. Confía en mí. El helicóptero se alejó con él a bordo. Desde la ventana vio a su hija volverse más pequeña entre los árboles hasta desaparecer. Horas después, Eduardo fue trasladado al reclusorio de Morelia. Las paredes grises, el olor metálico y la mirada de los guardias lo devolvieron a una realidad que jamás imaginó vivir. En su celda se sentó en el catre y cerró los ojos. Recordó cada decisión que lo había llevado hasta allí. A la mañana siguiente, la licenciada Teresa Rojas llegó con expresión agotada. Estoy haciendo todo lo posible, dijo ella. Pero el juez cambió la línea del caso. Don Alfredo presentó nuevos documentos y sobornó testigos. Eduardo la miró con incredulidad. ¿Sobornó a quién? A 2 empleados tuyos. Dijeron ante la prensa que te vieron maltratar a Elisa. Eso es mentira, exclamó él. Lo sé, respondió la abogada. Pero ahora, todo depende de las pruebas que Manuel pueda entregar. Si logra descifrar esos archivos, podremos demostrar que todo fue manipulado. Mientras tanto, Manuel y Elisa permanecían ocultos en una casa de huéspedes en las afueras de Pátzcuaro. La niña preguntaba constantemente por su padre. ¿Por qué se lo llevaron, Manuel? Porque hay personas malas que mienten, contestó él. Pero tu papá saldrá pronto, por las noches. Manuel trabajaba frente a su computadora. Los archivos cifrados eran difíciles de abrir, pero poco a poco avanzaba. Una madrugada finalmente consiguió acceder a un conjunto de correos electrónicos. En ellos se detallaban pagos de grandes sumas a periodistas, jueces y funcionarios. El remitente era claro: Don Alfredo Muñoz. El joven respiró aliviado. Lo tengo, susurró. Al día siguiente, envió los documentos a la licenciada Rojas mediante un canal seguro. Ella los imprimió y los presentó ante el tribunal. Cuando el juez leyó los nombres implicados, ordenó abrir una investigación paralela. En la prisión, Teresa visitó a Eduardo con una sonrisa por primera vez en semanas. Tenemos las pruebas, dijo. Los correos, las transferencias y los contratos firmados por don Alfredo. Eduardo no podía creerlo. ¿Entonces podré salir? Aún no, pero el juez ya revisa la documentación. Si todo va bien, mañana tendrás una audiencia de emergencia. Esa noche, Eduardo apenas pudo dormir. En su mente aparecía la imagen de Elisa corriendo hacia él. Soñó con Isabela, su esposa, hablándola con voz suave. Eduardo, no te rindas. Nuestra hija te necesita. A la mañana siguiente fue llevado a la sala de audiencias. Los periodistas esperaban afuera. En el interior, el juez revisaba las nuevas pruebas mientras don Alfredo observaba con rostro sereno. Señor Muñoz, dijo el juez, estos documentos lo vinculan con pagos irregulares y manipulación de funcionarios. ¿Tiene algo que decir?
No conozco esos archivos, respondió don Alfredo. Seguro fueron fabricados. La licenciada Rojas intervino con firmeza. Su firma aparece en 3 transferencias directas, y las fechas coinciden con los días en que se publicaron artículos falsos contra mi cliente. El juez pidió silencio. Luego miró a Eduardo. Hasta que se aclare todo. El señor Salazar quedará bajo custodia domiciliaria. No podrá salir del país, pero recupera la tutela provisional de su hija. Eduardo sintió las piernas temblar. Era un primer paso hacia la libertad. Agradeció con la mirada a Teresa. Horas después fue liberado. Afuera lo esperaban Manuel y Elisa. La niña corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «Papá, sabía que volverías». Eduardo la abrazó tan fuerte que el peso de los días en prisión pareció desaparecer. «Nunca volveré a Desjardins», prometió. Esa noche, en una casa prestada, cenaron juntos por primera vez en mucho tiempo. Elisa dormía con la cabeza sobre su brazo, y Manuel revisaba las noticias en su computadora. «Mira esto», dijo. La fiscalía abrió una investigación oficial contra don Alfredo. Varios medios están publicando la verdad. Eduardo miró por la ventana. La luna se reflejaba sobre los tejados. La verdad siempre encuentra su camino, murmuró. Pero todavía no ha terminado. Sabía que don Alfredo no se rendiría. Su poder era grande, y su orgullo más grande aún. Sin embargo, por primera vez, Eduardo sentía que no estaba solo. Tenía a su hija, a su gente leal, y a la verdad de su lado. Y aunque el camino sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. Aquella noche, padre e hija durmieron juntos bajo el mismo techo, libre, abrazados y con la esperanza renaciendo entre las sombras. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El amanecer iluminaba la Ciudad de México con un resplandor dorado. Eduardo Salazar observaba desde la ventana de la casa donde ahora vivía con su hija. Elisa dormía todavía, abrazada a su peluche favorito. Afuera, la ciudad despertaba sin saber que ese día marcaría el final de una larga batalla. La licenciada Teresa Rojas llegó temprano. Llevaba una carpeta gruesa y el rostro serio. «Eduardo», dijo al entrar, «ya tenemos la fecha del juicio final. Será mañana». Él asintió. Lo imaginaba. «¿Y don Alfredo?», preguntó. «Intentó salir del país anoche. Lo detuvieron en el aeropuerto con un pasaporte diplomático falso. Está bajo custodia federal». Eduardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había amado a Isabela. Y ver al padre de ella en esa situación lo hería. Aunque supiera que era justo, ¿crees que lo condenarán?, preguntó. ¿Con las pruebas que tenemos? Sí, respondió Teresa, pero su defensa será dura, aún en la caída. Don Alfredo tiene poder y contactos. Ese día, Eduardo llevó a Elisa al parque. Quería que disfrutara un momento de normalidad antes de enfrentar el caos. La niña jugó entre los columpios, riendo como hacía mucho no lo hacía. «Papá, ¿ya se acabó lo feo?», preguntó ella. «Casi, mi vida. Solo falta un día. ¿Y después qué haremos?». «Después viviremos en paz», contestó él con una sonrisa. Por la noche, cuando Elisa dormía, Eduardo revisó los documentos una vez más. Las pruebas eran sólidas: transferencias bancarias, grabaciones de llamadas y el testimonio de Siena, que ahora vivía protegida bajo otro nombre. Había enviado una declaración escrita confirmando cada detalle. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Cámaras, periodistas y curiosos esperaban el desenlace. Don Alfredo entró escoltado por agentes federales. Aún así, su porte seguía siendo altivo. Saludó a Eduardo con una leve inclinación de cabeza, como si aún creyera que controlaba la situación. El juez inició la audiencia. Teresa tomó la palabra. «Señor juez, durante meses mi cliente ha sido víctima de una campaña de manipulación y difamación. Las pruebas que presentamos hoy demuestran que el señor Alfredo Muñoz orquestó un plan para quedarse con la custodia de su nieta mediante chantaje, sobornos y abuso psicológico. Las grabaciones se reprodujeron una a una. Las voces eran claras. El tono autoritario de Alfredo, las súplicas de Siena, las instrucciones precisas para que la niña fuera grabada en situaciones que parecieran inocentes. El público en la sala murmuraba en voz baja. El juez pidió silencio. «Señor Muñoz, ¿tiene algo que declarar?». Don Alfredo se puso de pie. «Hice lo que creí correcto. Mi hija murió por culpa de este hombre», dijo señalando a Eduardo. «No iba a permitir que su nieta creciera igual.
débil, sin dirección. Tal vez mis métodos fueron duros, pero la intención era protegerla. El juez lo miró con firmeza. Proteger no es lo mismo que controlar. Señor Muñoz, usted dañó a su propia familia. Cuando la audiencia concluyó, el tribunal dictó sentencia. Alfredo Muñoz fue condenado a 20 años de prisión por conspiración, manipulación de pruebas y abuso psicológico agravado. Su fortuna sería investigada y parte destinada a un fondo de apoyo para víctimas infantiles. Eduardo permaneció en silencio. No celebró. Solo respiró profundo y pensó en Isabela. Días después, el caso llenaba los noticieros. Pero Eduardo decidió no dar entrevistas. Quería desaparecer del ruido. Con la ayuda de Teresa y Manuel, vendió la casa principal y compró una propiedad más pequeña en las afueras de Querétaro. Allí comenzó una nueva vida con Elisa. La niña volvió a la escuela. Poco a poco recuperó la confianza. En sus clases de arte pintaba campos, montañas y cielos limpios. En las noches, Eduardo le leía historias antes de dormir. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Elisa preguntó: «Papá, ¿la abuela Isabela estaría feliz ahora?» «Sí, mi amor. Estaría muy orgullosa de ti. Y del abuelo Alfredo». Eduardo respiró hondo. A veces las personas creen que hacen el bien cuando en realidad causan daño. Espero que algún día él entienda eso. Pasaron los meses. Manuel fue contratado en una empresa tecnológica, gracias a la recomendación de Eduardo. Teresa recibió reconocimiento nacional por su labor en el caso. Y Siena, desde el anonimato, escribió una carta que Eduardo guardó sin mostrársela a nadie. En ella pedía perdón y prometía dedicar su vida a ayudar a niños víctimas de manipulación familiar. Un año después, el caso se cerró oficialmente. Eduardo asistió a la última audiencia solo para escuchar al juez declarar que la custodia de Elisa quedaba a su favor de manera permanente. Al salir, la niña lo esperaba afuera con un ramo de flores. «Papá, ganamos», gritó abrazándolo. «No ganamos, mi vida», respondió él sonriendo. «Solo recuperamos lo que nunca debimos perder». Aquella noche celebraron en casa, con una cena sencilla. Elisa encendió una vela y dijo: «Esta luz es para mamá, para que vea que estamos bien». Eduardo la observó con lágrimas en los ojos. «Tu mamá te cuida siempre», dijo. «Y mientras estemos juntos, nada podrá separarnos». El silencio de la montaña los envolvió. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Eduardo cerró los ojos y sintió, por primera vez en años, que todo estaba en su lugar. El imperio de Alfredo Muñoz había caído, pero en su lugar, algo más fuerte había nacido. No una empresa ni un apellido, sino una familia reconstruida con amor, verdad y esperanza. Eduardo comprendió que la verdadera riqueza no era el dinero ni el poder, sino la paz de ver a su hija dormir sin miedo. Y así, en una casa sencilla, lejos de los tribunales y los titulares, padre e hija, empezaron un nuevo capítulo, uno donde las heridas se convertían en cicatrices, y las cicatrices en historias que algún día podrían contar sin dolor. Porque, al final, la justicia había llegado. Pero más que eso, había llegado la paz. El amanecer se extendía sobre las colinas de Querétaro, bañando la pequeña casa de Eduardo Salazar con una luz suave, como un suspiro de perdón. En el jardín, Elisa regaba las flores que habían plantado juntos. El agua caía brillante sobre la tierra, como si cada gota trajera consigo una promesa de esperanza renacida después de la tormenta. Eduardo la observaba en silencio, sintiendo por fin lo que era la paz. No había llamadas, ni reuniones, ni ruido, solo la respiración tranquila de su hija y el murmullo del viento. Habían pasado 2 años desde que el juez dictó sentencia, 2 años en los que padre e hija aprendieron a vivir, a confiar y a amar de nuevo. Eduardo ya no era el hombre frío encerrado en sus negocios. Ahora era un padre presente, capaz de arrodillarse junto a su hija, de decir perdóname. Y te amo sin temor ni orgullo. Comprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en los números ni en las paredes de una mansión, sino en la sonrisa de Elisa al despertar cada mañana. Elisa crecía como una semilla que florece después del invierno. A veces aún tenía miedo, a veces los recuerdos volvían en sus sueños, pero había aprendido la lección más importante, que el amor no hiere, que decir la verdad nunca es un error, que un corazón capaz de perdonar es mucho más fuerte que uno lleno de odio. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los campos dorados,
Elisa tomó la mano de su padre y preguntó, «Papá, ¿por qué tuvimos que pasar por todo eso?» Eduardo sonrió con ternura, «Porque hay tormentas que existen solo para enseñarnos a valorar la calma». Elisa apoyó su cabeza en su hombro. En ese instante, todo el dolor de los años pasados se disolvió. Solo quedaron el amor y la certeza de que nunca más volverían a separarse. La justicia les devolvió la libertad, pero el amor les devolvió la redención. Siena, desde la distancia, buscó el perdón y una nueva vida. Manuel se convirtió en un hermano fiel, y Teresa, la abogada que nunca se rindió, siguió defendiendo a los que no tienen voz. Todos cambiaron, porque cuando la verdad sale a la luz, nadie vuelve a ser el mismo. Esa noche, Eduardo escribió la última línea en su diario. «Prometí protegerte, hija mía. Pero fuiste tú quien me salvó. Me mostraste que el amor verdadero vale más que cualquier fortuna. A veces la victoria no está en derribar al enemigo, sino en conservar el alma intacta después de la batalla». Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja un comentario con la palabra luz. Cuéntanos desde dónde nos ves y qué parte de esta historia te conmovió, porque a veces solo hace falta una voz, una historia. Es para encender la fe en los corazones que un día creyeron haber perdido la esperanza.